Queridos hermanos concelebrantes y diáconos, queridos seminaristas y acólitos, queridos hermanos y hermanas. Estamos celebrando este domingo del Día del Domum, este domingo universal de las misiones, instituido precisamente para que tomemos conciencia, por una parte, que nuestra vida es misión, de que el mandato misional de Cristo al final de los evangelios, antes de ascender al cielo, id y enseñad a todas las gentes cuanto yo os he enseñado, id y bautizad. El llevar el evangelio en definitiva a todas las partes y a todos los rincones del mundo en esa universalidad que, como nos dice la propia Sagrada Escritura, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No podemos considerarnos eximidos o disculpados o exentos de esa obligación, de ese mandato de Jesús. Ciertamente, para la inmensa mayoría de nosotros, nuestra vida discurrirá en el entorno en el que hemos nacido, nos hemos criado o desarrolla nuestra vida social y laboral. Pero también estamos llamados a anunciar el Evangelio a todas las gentes. Y una parte importante de nuestro mundo desconoce a Cristo. Otra parte también cercana y se ha convertido en verdadero territorio de misión son gente que está a nuestro lado y que desconoce la grandeza del misterio cristiano. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos ensimismado, metidos en esa autorreferencialidad que denuncia el Papa Francisco, en ese pensar solo en nosotros, o pensar que el cristianismo es una cosa privada, tan privada que no nos atrevemos ni a imponérnosla a nosotros mismos. Una cosa privada que ha abandonado su presencia social, o todo lo más se queda en una presencia externa, procesional, cultural, pero no de transformación del mundo como sal de la tierra que nos invita Jesús, o como luz que ilumine a nuestro mundo con la luz del Evangelio, con la sal de la buena noticia. Luego, este domingo nos viene bien a nosotros para tomar conciencia de nuestra responsabilidad misionera. Nuestra responsabilidad misionera en el aquí y ahora, en nuestro entorno, en nuestra Granada, en nuestras circunstancias, en la vida de familia, en la vida social, en el trabajo, en el estudio. Pero al mismo tiempo, a tomar sobre sí la corresponsabilidad también de aquellos que anuncian el Evangelio en los confines del mundo, apoyándolos ciertamente con nuestra oración, la oración por las misiones, la oración por los misioneros, y a la vez ayudarles económicamente para que ese servicio sea sufragado, sea apoyado, sea financiado, porque esos países, esos mundos que no reconocen a Cristo, no han oído hablar de Él, se mueven en el ámbito de la pobreza, en el tercer mundo, cuando no de la miseria, cuando no del atropello de sus propios derechos humanos, de sus habitantes. Queridos hermanos, llevar el Evangelio, llevar la humanización, llevar el sentido verdadero de la dignidad humana, porque Cristo se ha convertido y es el modelo. Él, como hemos escuchado en la carta a los Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino aquel que ha atravesado y está allá en el cielo. Por tanto, nos dice la carta a los Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia a fin de alcanzar misericordia y ser socorridos en el tiempo oportuno. Luego, esa misericordia de Dios es para todos. No hay unas categorías, nosotros somos los salvados, nosotros somos los fieles y el resto conformarnos que estén fuera de esa órbita y de ese abrazo de Dios. Al contrario. Y hoy la palabra de Dios nos presenta a Jesús como el siervo. Ese canto del siervo de Yahvé que hemos escuchado en la primera lectura del libro de Isaías es como una especie de boceto. Se dice que el Antiguo Testamento nos dice cómo es el Mesías, el Nuevo Testamento nos dice quién es el Mesías. ¿Y cómo es el Mesías esperado? Que no lo reconoce Israel. Pues hoy nos ha dado uno de sus trazos fundamentales. Es como un siervo.
ese siervo que hemos escuchado que está triturado por el sufrimiento, ese siervo que justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Israel no sabe leer este texto y se atribuye a sí mismo, y es verdad, como pueblo sufriente en la historia. Pero se refiere al Mesías, se refiere al siervo de Yahvé que sufre por el pueblo y toma el lugar del pueblo para expiar sus pecados. Cargó con los crímenes de ellos. Y ese siervo es Jesús en la cruz. Y ese siervo se presenta al mismo tiempo con los rasgos gloriosos del Hijo del Hombre, pero en su caso, en la pobreza, es Jesús de Nazaret, que incluso sorprende a uno de sus apóstoles de Nazaret. Puede salir algo bueno, dice Natanael, y sorprende ciertamente al tribunal judío que lo juzga. Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dice, tú lo has dicho, yo soy. Pero claro, ¿cómo iban a reconocer en la pobreza y en la humildad del siervo de Yahvé al Mesías glorioso? Pues es Jesús, queridos hermanos. Ese Jesús que se nos presenta en la humildad de Dios, en la humildad de un Dios que se ha hecho cercano, que recorre nuestros caminos, que, como nos dice y resume la propia Sagrada Escritura, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Y ese Jesús es el que enseña a sus apóstoles y escoge aquel grupo de apóstoles, aquel grupo de seguidores que ningún jefe de personal hubiese escogido para un trabajo serio. Pero Jesús los escoge. Tenían sus defectos innegables, como nos muestra el Evangelio. Es más, hoy vemos como dos de esos apóstoles, Santiago y Juan, se acercan a Jesús y le dicen que lo siente en su reino, uno a su derecha y otro a su izquierda. Otro de los evangelios nos dirá que es la madre de estos dos hijos de Zebedeo quien pide esto para sus hijos. Piden las vicepresidencias. Se están moviendo por una lógica humana de poder, de influencia. No se han enterado de que va Jesús. Y Jesús le dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Es decir, ¿queréis pasar por la pasión? ¿Queréis pasar por la cruz? Esa cruz que también rehúsa Pedro cuando Jesús anuncia que será entregado, que será crucificado. Esa cruz que nos cuesta entender en nuestra vida cuando aparece el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la marginación, las contrariedades. Queridos hermanos, Jesús nos ha dicho, sin ocultarlo claramente, que si alguno quiere ir en pos de él, que tome su cruz de cada día y le siga. No se trata solo de una cruz de adorno, que ciertamente, como decimos en el Catecismo, ¿cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz, respondíamos. ¿Y por qué la Santa Cruz es la señal del cristiano? Porque en ella murió Jesucristo para redimir a los hombres. No, queridos hermanos, ese es el camino del cristiano. Es un vía crucis. Lo queramos o no, en la vida se nos van a presentar dificultades, contrariedades. La vida es un camino no precisamente de rosas. Es un camino en que salimos de un problema y nos aparece a la vuelta de la esquina otro. Sí, tenemos que pedirle a Dios que no vengan todos juntos. Pero dificultades, contrariedades, las vamos a tener. El bueno de Job decía que la vida del hombre sobre la tierra es milicia, es lucha. Es más, la palabra con la que se define el final de la existencia es agonía y viene de agonos en griego, que significa lucha. No, queridos hermanos, tomémonos en serio a Jesús, tomemos la cruz que cada uno tiene en su existencia y que tiene que descubrir, con la que nos dice San Pablo, completamos en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. Tomemos esa cruz no solo procesional, sino esa cruz que aparece en el momento más inoportuno, esa cruz que nos lleva muchas veces a venirnos abajo. Pero, queridos hermanos, no nos asustemos. Quien sigue a Jesús tiene la vida eterna. Quien sigue a Jesús va a encontrar la felicidad, porque precisamente el amor se muestra cuando sufrimos.
Decía la vieja canción castellana, quien pasa la vida entera, pues libre de penas, no sabe qué penas es traje de amadores. Queridos hermanos, tomemos esto en serio. Ofrezcamos al Señor las contrariedades de cada día. No seamos unos quejicas, esas pequeñas cruces y no seamos cruces para los demás. No seamos una cruz para los otros, sino al contrario, seamos también esos cirineos que alivian el sufrimiento, las dificultades, las contrariedades de los demás. Y el Señor, para que entendamos esto, nos invita a adquirir una lógica nueva. Y es la lógica del servicio, la lógica de la entrega, que no sabían enterar los apóstoles. Jesús les dice, los jefes de las naciones los tiranizan y los poderosos, no así entre vosotros. Ese no así entre vosotros es que tenemos que tener otro estilo de vida. Lo dice Jesús con esa frase, no así entre vosotros. Pero yo os digo, ¿sabéis que se dijo a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente? Pero yo os digo, los cristianos no podemos ser de lo que se lleva. Los cristianos tenemos que tomar conciencia de que nuestra posición, nuestra manera de pensar, nuestros criterios, que son los del Evangelio, nunca van a estar de moda, nunca se van a llevar, van a provocar siempre contrariedad. Y es la vida de los mártires, la vida de los confesores. Luego, queridos hermanos, tomemos en serio el Evangelio, tomemos en serio a Jesucristo y con esa confianza que nos dice hoy la palabra de Dios, acerquémonos al trono de la gracia a fin de alcanzar misericordia y ser socorridos en el tiempo oportuno. Que Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, interceda por nosotros.